al Salón Blanco del Lunario del Auditorio Nacional, a una sesión más de Tercera de Forros, en donde tengo el gran gusto de presentar el día de hoy en una charla bastante sui generis que se llama Letras y Notas, y el título es Huellas Digitales desde mi muro. Cada uno de los dos participantes de esta noche les tendrá que decir por qué se llama así esta sesión. Y pues sin más preámbulo, me da muchísimo gusto y les pido por favor un aplauso fuerte, darle la bienvenida al maestro Benito Taibo. En primer lugar, escritor, cronista, locutor, productor, ensayista, etcétera. Él va a estar a cargo de la parte de las letras. La parte de la música la lleva nada más y nada menos que uno de los mejores bajistas de este país, del rock and roll de este país, el maestro Sabo Romo. Y para poder moderar a este par de monstruos aquí que vamos a tener esta noche, está con nosotros nuestra queridísima Julia Palacios. Muchas gracias a todos y pues bueno, bienvenidos. ¿Tienen pantalla? Pero está el circuito cerrado de televisión. Mira, o sea que no hay. Es que te tienes que sentar bien porque vamos a salir en la pantalla. Ok. No, bueno. Bueno, pues muchas gracias, Francisco Serrano, por esta presentación. Gracias al Lunario del Auditorio Nacional, una vez más en esta sesión maravillosa de Tercera de Forros, que ya es toda una tradición. Y pues sí, como decían hace un momento, con estos dos monstruos acá. ¿Te sientes monstruo, Sabo? Tengo mejores días, sin duda. Pero... ¿Verdad? Bueno, ¿y tú, Benito? En las mañanas soy bella y en las noches soy monstruo. Ok, bueno, me parece muy bien. Bueno, pues comenzamos esta sesión, que además la tradición es que se escoge algún autor, un compositor, un escritor, y esta vez no se escogió a nadie. Entonces, si tienen ahí el programa, tiene un título un poco peculiar, que es, ¿qué, Sabo? ¿Tú empiezas? Huellas digitales desde mi muro. Ok, bueno, entonces esto tiene una traducción. Entonces, a ver, ¿por qué? Les cuento, huellas digitales. ¿Por qué huellas digitales? Huellas digitales desde mi muro. Básicamente porque Pancho Serrano, mi querido amigo y manager Eliseo Reina y yo estábamos borrachos el otro día. Sí, estábamos borrachos. Y, ¿Para qué decir que no? Sí, para qué desnegarlo. Y se nos ocurrió tomar un par de motivos que fueran importantes en la vida, tanto de Benito como mía. La licencia poética de Benito, decidimos adoptar Desde mi muro, que es no su más reciente creación, sino su penúltima creación. Y Huellas Digitales, que es un disco que yo edité en el 2008, en el 2008, que contiene los demos de las canciones que inventé cuando tenía 15 o 16 años. Wow. Y entonces, pues como que las dos cosas vienen un poco a colación, obviamente hablando del tema de las redes sociales, que es con lo que mucho tiene que ver Desde mi muro, esta obra que les comento de Benito. Ya Benito les podrá explicar un poco más de qué va. Y las huellas digitales, en el caso de los Finger, pues tienen que ver con eso, con mi acercamiento a la música, pero ya no solo como escucha, sino como un incipiente compositor. Al día de hoy yo no me asumo como compositor, me asumo como inventor de canciones. Y obviamente con la ingenuidad de los 15 años y los solventes, hay que decirlo, pues invento una serie de canciones que eventualmente y con los años sufren algunas transformaciones. Originalmente Huellas Digitales se llamaba Huellas en la Arena, y luego ya me pareció muy ñoño, y luego ya me pareció muy estúpido, y entonces a un amigo mío le pasó una situación increíble, que ahora me parece que es más común de lo que era en el 2007 o 2008, que fue que tuvo rencillas conyugales,
y le pareció buena salida, pues irse a buscar amor de este que es de ocasión y que se paga con dinero y que no es sincero, vía internet, con tan buena fortuna que después de unas semanas de estar chateando ahí con su Dulcinea, pues su Dulcinea era su esposa. Así como suena sucede en y las así películas. pasó, claro, sí. Y entonces, pues obviamente de ser las huellas en la arena, pues pasaron a ser las huellas digitales, y esa canción habla de eso, precisamente por la historia esta de mi amigo. Luego, que seguía de ello, pues publicarlo en el muro, y de eso les puede hablar bastante mejor mi querido Benito. Bueno, y ese muro entonces. Voy a poner musiquita para ambientar, ¿eh? Bueno, aquí, a ver, antes de pasar al muro, vamos a pasar al tocadiscos, para quien no sabe. Esto no se llama tornamesa, se llama tocadiscos. Y se llama tocadiscos portátil. Y vamos, así, de plano, ya. Bueno, dice Sabo que estamos como en un picnic, así que pueden pedir unas tortitas, sandwichitos, para sentirse ambientados en modo picnic. Y entonces, bueno, pues. Mientras escuchamos a los Xochimilcas. Ay, pero ¿sabes qué, Sabo? ¿Por qué no enseñas la tapa también? Que está muy bonito. La tapa de los Xochimilcas, la portada. Este disco me ha acompañado los últimos 45 años de mi vida y aquí sigue. ¿Alguien de aquí ha oído hablar alguna vez de los Xochimilcas? Para no sentirme tan solo. Sí. Ok, gracias. Bueno, pero creo que la mayoría no tanto. Una gran banda mexicana. Gran banda. Banda excéntrica, que así se llamaban a sí mismos. Ya no existen. Así es. No, ya no existen. Ahora es el Circo del Sol, ¿no? O sea, es lo más cercano que con un poco más de producción, pero sí, sin duda alguna. No, bueno. ¿Sabes que Martín, no me acuerdo del apellido, pero Martín, que muchos años fue trompetista de los Xochimilcas, era muy amigo de mi papá. Y entonces siempre llegaba del fiestón, llegaba a las comidas y siempre, pues obviamente todo de la mano del exceso. Y eso pasaba entonces, y supongo que así sigue pasando al día de hoy. El caso es que él nos regalaba sus propios discos y era impresionante cómo, además, este fenómeno maravilloso de que muchos años estos discos estaban confinados al tocadiscos de la cocina. Era la música de la servidumbre. Y entonces cuando descubres, en mi caso, cuando descubro tal vez a los 7, 8 años, que es bastante más divertida la música de la cocina que la música que suena de la pretenciosa consola Stromberg Carlson de casa de mi abuela, pues me enamoro de los Xochimilcas, de Miquel Laure, y sus Cometas, de Damaso Pérez Prado, de la Sonora Santanera, y de un montón de grupos que hacían música tropical o música para bailar, cuando además la onda era fomentar el baile, y se bailaba cerca, y se podía uno decir cosas. Sí, y el cuerpo decía muchas cosas. Digo, en el perreo también se pueden decir cosas, pero pues no... Creo que no opera de la misma forma. Como muy obvio, acá había que tener aproximaciones sensuales. No, eso que estás diciendo se llama educación sentimental. De eso estamos hechos. Y musical. Y no, musical, pero, y aquí está el génesis de un gran músico. Claro, pero la educación sentimental es todo aquello que te determina a la larga y que hace... A ver, la educación formal es la que recibes en las escuelas, en la universidad, etcétera. Y la educación sentimental son los Xochimilcas, el Circo Ataide, haber visto una vez en la calle a Miroslava, haber escuchado a Miquel Laure, leer. A ver, Benito, eso me interesa mucho, porque hace rato estábamos hablando precisamente de estas nostalgias, de estas revistas, ahora tú hablas de esta educación sentimental. Y toda esa educación sentimental la traigo a lo primero que ibas a hablar, que era sobre el muro. ¿Podemos en el muro poner educación sentimental? ¿Podemos hacer ese brinco? Por supuesto. Y la gente la pone y le significa, a ver cómo estamos. Internet es considerado por algunos como el receptor de todos los males del universo, ¿no? Y es cierto, ahí está la pedofilia, la pornografía, la venta de armas en el deep internet, en el fondo, los temas de odio, de racismo, etcétera. Pero también está todo el siglo de oro español, ahí están los románticos mexicanos, ahí está a un clic de distancia la mejor literatura norteamericana de los 20, los escritores rusos del 19, etcétera, etcétera.
Yo siempre comparo Internet con un martillo, en el sentido de, tú tienes un martillo con el cual puedes colgar en la pared de tu casa una reproducción de los girasoles de Van Gogh, porque si tienes el original, no lo vas a colgar tú, lo va a colgar un chalán seguramente, y te llamas Carlos Slim y vives en Nueva York. Pero bueno, tú puedes con tu martillo colgar una reproducción de los girasoles de Van Gogh o desmadrarle la cabeza a tu vecino. Y la pregunta clave es, ¿el martillo es el culpable? No. Eso es educación sentimental. Todo aquello que nos hace saber que las herramientas sirven para lo que sirven. A ver, pero no, a mí eso no me queda claro. Venga, más, Tú vas a estar darle, en Facebook y va a pasar Miroslava y te va a cambiar la vida. Sí. Y vas a ver el Circo Ataide y te va a cambiar la vida. Sí. En Facebook pasa eso. ¿Quién sabe? Yo soy un cronista del siglo XIX que está utilizando una herramienta del siglo XXI. Cada quien usa el Facebook a su manera y a su modo. Yo creo que en gran medida tiene que ver con empezar a compartir soledades, ¿no? Esta chica que pone un día, estoy sola en casa y me acabo de hacer un espagueti boloñesa. Y 2 minutos después aparece alguien y le pregunta, ¿le echaste parmesano? Y 3 minutos después, etcétera, y alguien le pone me gusta. Vas creando una comunidad que comienza desde la soledad y acaba siendo una soledad muy compartida, como diría Borges. Pero eso no es educación sentimental. La educación sentimental tiene que ver con lo que vas viendo todos los días. Todos los días se suben al Facebook. El Facebook y el Internet en general está lleno de la nostalgia y del futuro, de las dos cosas. Mañana se cumplen 30 años de Volver al Futuro. La película SMX. ¿Ustedes la recuerdan? Hay cosas que se cumplían. Mañana es el día que pone Martin McFly, el profesor, en la computadora, 21 de octubre de 2015. Ok. No hay patinetes voladoras. No hay... ¿Qué había? No hay ni DeLoreans. ¿No hay qué? DeLoreans. No hay DeLoreans en la calle. No. No hay un montón de cosas y sin embargo hay otras que sí están ahí. Y el Internet es uno de esos sueños. La posibilidad de la comunicación global y de subir la nostalgia. La nostalgia, a pesar de que Marlene Dietrich decía que era un sentimiento pequeño burgués, yo la considero un asidero para la creación de educación. Yo tengo en la cabeza ese montón de cosas que me han hecho ser quien soy y sin las cuales no sería quien soy. Esta música. Pues como eso, ¿no? Claro. Eres quien eres por los Xochimilcas. Entre muchas otras cosas, ¿no? Incluso todos aquellos que nos acusaban de que parecíamos The Cure en el primer disco de Caifanes, los Xochimilcas en 1963 estaban bastante más avanzados, ¿no? Sabo, Ahora, saca el primero de hagamos la Caifanes que comparación. lo traes. Ya te vi, carnal. Los vamos a comparar. ¿Quién es quién? ¿Es Luke The Cure o es Luke de Caifanes? Digo, de Xochimilcas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinas? Están cerca de los Xochimilcas. Les falta un poco, pero están cerca. Sí, lo que nos faltaron fueron las toneladas de musicalidad arrabalera de los Xochimilcas, ¿no? Nosotros nos lo llevamos para otro lado. Comparto mucho este sentimiento, Benito. Tengo que decir que nos conocemos hace 30 años o más. Entonces, nos llevamos de repente, no se asusten, pues. No hay bronca. Nos decimos cosas feas, pero con amor. No, aquí calma, que estoy en medio. A ver, entonces, ¿cómo estaba? La educación sentimental. La educación sentimental. Te voy a poner un ejemplo muy bonito. Juli y yo, que Benito, nos conocemos hace 30 años o más. Y llegamos a compartir muchas cosas de nuestros principios. En este caso, Julia como coordinadora, como programadora, como directora de Espacio 59 y eventualmente de Rock 101. Desde entonces nos conocemos. Platicábamos mucho de este principio y de estos mismos discos. Incluso cuando llegué y le mostré este disco a Julia, me dijo, pues es que lo llevaste a la estación de radio hace 30 años. Pues sí, y eso tiene que ver con esta educación de la que está hablando Benito, tiene que ver desde luego con que hace 30 años, seguramente ni tú ni yo, mi querida Julia, nos habríamos imaginado que íbamos a estar aquí sentados compartiendo con Benito y con ustedes, pues una serie de experiencias de vida y una serie de situaciones que tienen que ver con la modernidad. Cuando nosotros éramos chicos, incluso muchos de ustedes que hayan nacido en nuestra década, en los 60 o a finales de los 50,
pues nos gustaba jugar teléfono descompuesto, nos gustaban los mensajes a través de terceros. Ahora, Así de, oye, ahora ve, nada dile, más lo ¿no? hacen los diputados, carnal. Exactamente, ¿no? Y igual que siempre, nada más que ahora es como, están más en el candelero, no están más en el spot. Y entonces cuando nosotros hacíamos esto, de alguna manera era una, digamos que era como una forma de acercarte a alguien, pero ocultando lo que realmente estaba sintiendo, por pena, por güey, o de plano por pendejo, ¿no? Por cualquiera de las tres, que son 3 grados diferentes de tarugada. Y entonces, cuando finalmente tenías un sí, como lo que hablamos hace rato del baile pegadito, y que entonces era como el escarceo y estas cosas, para ver qué seguía, y si tenías una cita posterior y si no. Bueno, pues en el caso de las redes sociales al día de hoy, así dando un brinco prácticamente de 40 años, y parafraseando lo que comentaba Benito de la que escribe que puso espagueti, que alguien le postea, que además es un lenguaje nuevo para muchos de nosotros, le postea, le pusiste parmesano, y otro abajo sin pelos en la mano, le pone ocupas sexo, ¿verdad? Y así van creciendo el asunto y de pronto se dan una suerte de relaciones ahí, ¿cómo le llaman a esto? Que está pero no está y que no es omnipresente. ¿Virtual? No. Virtual. Virtual, sí. A una relación virtual que finalmente no te lleva a ningún lado más que a sumirte en tu propia soledad. No, yo lo digo por experiencia de un amigo, de otro amigo. Ok. O el que tenía hemorroides. Al que directamente, al que tiene hemorroides, exactamente, que camina así como que algo le pasó. Exacto, como que le chacualea. Bueno, pero no le chacualea, pues no, es que anda malito. Ya a veces se me olvidó lo que iba a decir. Estaba tan inspirado. Estaba yo tan inspirado y ya se A me ver, fue el avión. estábamos hace 30 años. Hace 30 años. Cuando Damos nos el brinco a los conocimos. 40. Y entonces. Claro, que de pronto cuando efectivamente te empiezas a quedar solo físicamente sin esto, sin el apapacho, sin el contacto físico, sin el olor y demás, hay mucha gente que ha descubierto que las redes sociales, Facebook, Instagram, High Five, MySpace, la que sea, son como proveedoras de compañía que te sacude y que como de alguna manera estás encubierto en el anonimato, válgase la barbaridad que acabo de decir, no tienes que mentir. No tienes que mentir y entonces te muestras tal cual con quién sabe quién y que de pronto se convierten en millones, ¿no? Oye, ¿cómo le hacíamos antes? ¿Mentíamos? Sí, unos más que otros, pero sin lugar a dudas. Pero, a ver, perdón, un poco para seguir abundando en la misma lógica. Está sucediendo hoy un fenómeno llamado BookTube, que son chavitos que aparecen frente a una cámara y dicen, yo leí este libro y me pareció la neta, y bueno, tienen 1 millón de seguidores. Esto que parecería solamente una suerte de moda, se refleja en la venta de libros. Hoy se está leyendo más que nunca en este país, y lo digo sin ningún ambaje. Y es cierto, tengo en las manos datos que así lo demuestran. ¿Cómo era antes? Era exactamente igual, nada más que en tu oído. Oye, Julia, tienes que leer Balzac y la joven costurera china de Dai Xie, porque es una novela maravillosa. Lo que ha hecho esto es un enorme amplificador, ¿no? Amplificador que logra... Sí, claro, porque de que llegue a mí, a llegue otra persona, de aquí a que llegue a 1 millón, pues nos tardamos años. Bueno. En cambio ahora, pues en una semana, en un mes, puede llegar a millones. Yo uso el Facebook como mi periódico personal. Escribo cuando quiero, lo que quiero, de lo que quiero, a la hora que quiero, y la gente lo lee o no lo lee según su gusto. Pero ahí la teoría es muy sencilla. Soy Espartaco, el esclavo que se rebeló. Yo soy mi jefe de redacción, yo soy mi director, yo puedo poner lo que quiera y no hay nadie que me censure. En ese sentido, el Facebook se ha convertido, en mi caso personal, en una maravilla. En mi periódico. Soy un pequeñísimo ciudadano Kane. Uy. ¿Y tú quién eres ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vamos a escuchar? Oye, ¿por qué estamos tan nostálgicos con esto? A ver. ¿Por qué no trajiste?
¿Por qué no trajiste un iPod y lo pusiste aquí y ya? Qué bueno que no lo... Qué bonito. Me siguen sudando las manos. Del nervio. Amén de todo lo que suda. Cada vez que voy a poner un disco en el toca-toca, me sudan las manos. Y cada vez que lo voy a sacar y que voy a hacer este movimiento pecaminoso, en el que quedo totalmente indefenso. Es un rito. Todo un rito. Ese es un rito. Ha sido sustituido por Sí. un clic. Pero ese es un rito. Pero además... te faltó soplarle. Exactamente, pero además tú te debes acordar de los picnics de tu infancia, y era cargar con esto de pilas, Sí, claro. o con un adaptador modernísimo que enchufabas al encendedor del coche de tu papá, No, bueno. que eso ya era súper avanzadísimo, y con 4 discos de 45 que ponías una y otra, y una y otra, y una y otra, porque no había presupuesto que aguantara tantos, ¿no? Tengo clarísimo cuál fue mi primer disco de 45. A ver. Terry Jacks. Seasons in the Sun. Uy, ¿y el tuyo? El mío, el primerito, fue un sencillo maravilloso que de hecho por güey no lo traigo, de los Kings. You Really Got Me, All Day and Out of the Night, Tired of Waiting. No, bueno, y Set pues Me eso Free. te voló la Esas cabeza, 4, ¿no? Eso me voló la cabeza a los 7 años. Y acá Seasons in the Sun también, porque acá como que te mandaba un viaje espacial. Bueno. Así estamos. Sí, pero yo siempre vivo en el presente. Quiero decir, el pasado me sirve para acomodarlo en el presente y convertirlo en algo, en un puente hacia el futuro. No creo que tiempos pasados hayan sido mejores, porque todos los días me parecen maravillosos. Yo apelo siempre a la capacidad de asombro, al ver al mundo con los ojos nuevos todos los días, ¿no? Oye, pero tiempos pasados nos dieron un alimento extraordinario, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, y por volvemos eso lo a traigo, eso. por eso traerlo al presente es lo maravilloso. Claro, A mí, claro. para eso me sirve el presente, Claro, exactamente, para eso para sirve. aferrarme al pasado y para seguir oyendo esto y para descubrir qué buenas canciones se hacían y con cuánto corazón, en condiciones absolutamente precarias. Igual como se hacía el radio hace 30 años, ¿no? Que estaba un tipo poniendo el cassette del comercial y entonces ponía la identificación y ponía el este y ponía el otro y ponía la canción y ahora picas Y ya 1, se va 2, solo, 3, y ya se va enter solo. y se acabó. Y no hay Y más había que, nada, y ¿no? antes, mucho antes del cassette, había que atinarle a la aguja y al disco. Exactamente. En la radio, y así era. Exactamente. ¿Teníamos mejor gusto musical o nos estamos volviendo viejos y por eso lo decimos como lo decían nuestros viejos? Y esa es una pregunta que siempre me inquieta enormemente. Yo estoy convencido de que teníamos una enorme suerte. Ahí siguen, pero ahí estaban los Rolling Stones, estaban mucho más jóvenes. Había un montón de una vida que bullía por todos lados. Yo soy de la generación post-68, por lo tanto, el encanto que hubo, la resistencia civil pacífica que venía de Gandhi hasta ahí, la liberación sexual, la guerra de Vietnam y todas las guerras, las revoluciones latinoamericanas floreciendo, y nosotros llegamos tarde a todo eso y no nos tocaba nada, pero teníamos algo espectacular: la música. Y la música fue una de las grandes cosas. La música y la literatura son dos de las cosas que nos salvaron a una generación que estaba predestinada a no hacer nada. Ese buen gusto musical, ¿con qué buena literatura está acompañado? Cortázar, que estaba ahí, estaba vivo, yo lo vi. Todo el boom latinoamericano, Vargas Llosa, toda la enorme sorpresa de lo que significaba América Latina, abriendo la voz, abriendo la boca y diciendo cosas que te dejaban helado de lo maravillosas que eran. Onetti, Sábato. Pienso en México, la literatura de la onda, Parménides García Saldaña, José Agustín, Vicente Leñero, demostrando que Gustavo Sáenz. Gustavo Sáenz, Gazapo, montón de, y bueno, y el resto de la literatura que habíamos heredado y que habíamos convertido en nuestra. Hemingway es uno de mis grandes héroes, en el sentido, escribía de pie. ¿Saben por qué? Y entonces siempre me pareció heroico imaginarme a Hemingway escribiendo de pie, generalmente sobre una cornisa de una chimenea. Y yo dentro de mi cabeza pensaba que Ernest Hemingway escribía así porque por lo
absolutamente apasionado que era. Luego yo me enteré de la verdad verdadera y es mucho menos heroica. Y es que tenía hemorroides. Claro. Oye, pero yo creo que le va mejor a la columna y al cuerpo escribiendo de pie. Sí. Sí, Pero es mejor estar más horas de pie moviendo los piecitos que estar sentado muchas horas, ¿no? Pero Julia, si tú te acuerdas, Eso en sí. todos los años que tenemos de conocernos, siempre me he sentado de la misma forma, yo nunca me recargo y siempre me siento derechito. Básicamente para que no se me van las chichis de dolia vieja, ¿no? Tampoco se crean que es así como muy estético. Yo por eso me el pongo tema. suéter, güey. Nosotros acá. así aparece la cruda realidad. No, Sí pero- se oye y todo toco esto igual. que estamos diciendo. Sí. Qué vergüenza. Y bueno, comentaba que y toco de la misma manera, digo, toco de pie en la mayoría de los casos, y me parece que además se conecta mejor todo cuando estás de pie, ¿Hacías yoga? ¿no? Y así como No. en otra vida. No, o sea, nos acaba de dar una lección maravillosa mi querido Benito, mientras él leía todos estos grandes a Hemingway y demás, pues yo leía Pregúntale a Alicia, y luego protagonicé mi propio Pregúntale a Alicia, ¿verdad? Ok. Pues era una cosa bastante tremenda. Pero por otro lado, ¿se acuerdan de ese libro, no? Sí, pero bueno. Alicia, que era el libro de las adicciones que, Pero estás hablando, que era yo obligado en también sexto, caí, primero de yo secundaria. mientras leía bebía, querido, y también fue un viaje al infierno. Pero es Y que no, No, habías no son dicho, no habías dicho competencias, eso. no son habías dicho competencias. eso. A ver, ¿de quién no va? había dicho eso porque no se había prestado el momento, pues. Pero bueno, Ya se Cuidado, prestó. cuidado. todos hemos viajado de distintas maneras a nuestros infiernos personales y vamos conjurando nuestros demonios. O a nuestros paraísos personales. O nuestros ¿por qué paraísos, no? Pero Pues mira, sí. retomando esto que comentabas hace un rato, tú sabes lo que fue para mí oír, por ejemplo, Fragile, el segundo disco de Yes, mientras leía El Principito. No, bueno, pues ya. Tenías tu banda Te sonora. faltó decir con Sí. un churro, güey. No, todavía no estaba Ah. yo, no conocía yo el churro todavía, ya al ratito después, ya para el siguiente disco de Yes, ya, claro, Porque la mezcla, iba de la mano. Sansuperi, Yes, Cannabis Indica, sí puede ser. Y poderosa. bueno, todavía estoy vivo, entonces todavía puedo intentarlo, ¿no? No veo por qué no. El hecho es que, sin duda alguna, la música, como la percibíamos antes, incluso la literatura, como se percibía en ese momento, más bien no como la percibíamos, sino como se percibía en general en ese momento, necesariamente te despertaba los sentidos. Y creo que mucha de la magia de todo esto tiene que ver con que es físico. Y de lo físico pasa acá y de acá, bueno, sin fin. Pero para mí el principio esencial de muchas de estas cosas, como el rito del disco, como el hecho de tocar un instrumento, como el hecho de que cada vez que puedo le agarro su bracito a Julia, y bueno, porque me queda lejos y porque está su mujer, si no, ya hasta unos besos le habría puesto. Es eso, es el contacto físico, es lo tangible, lo que uno puede sentir y que posteriormente de alguna manera empieza a circular en tu organismo, no sé cómo. A ver, yo quiero saber cuándo fue que supiste que debías tocar un instrumento, hablando de esta parte tangible. Cuando oí ese disco chiquito de los Kings. Y ya, ahí Sí, fue la entonces relación. sí empezaron a pasar muchas cosas y desde luego después de nada en mí volvió a ser igual por un lado, y estoy hablando de que tenía 7, 8 años de edad. Y lo único que sabía es que quería tocar primero y posteriormente hacer una banda y posteriormente grabar un disco. Bueno, Y fue llegó. como un proceso. Si tienen 5 minutos, les voy a enseñar algo. tenemos 5 minutos. Este es un momento, francamente. Esto es un momento histórico. Esto que tengo en la mano, Esto no se ve todos los Taxi días. Rock para Bailar, es el primer disco que grabé en mi vida en 1984, a la tierna edad de 18, 19. No, di menos, te ves más chiquito. Pues es que ¿Eras tragaños? las drogas instruyen. Pero tienes una cara de fresa que no Sabos puedes. el de rojo. Y ese de rojo, ahorita se los paso para Oye, que le den el rol. pero a ver, pero tenías unos megarrizos. Y lo sigo teniendo, nada más que pues, se impuso la trenza. Pero ¿En tengo el pelo serio? bastante más rizado que entonces. ¿En serio? Entonces se pueden imaginar ¿Algún que día te pasaron. podremos ver con rizos? Sí. Es Sí, como lo una prometo fantasía sí. que ya Sí. me entró. No, ya está. Ok. Oigan, ¿saben qué? Ahí los dejo porque Ahorita nos ponemos de acuerdo. Ven si la agarrada de brazos surte efecto, cómo no. El contacto físico es esencial en esto. La onda es que esto para mí representó llegar.
y de que lo soñé a que sucedió solamente pasaron 12 años, en los que aprendí a tocar y aprendí a muchas de estas cosas que no se deben de hacer, pero que afortunadamente en mi caso sirvieron para instruir. Y llegó el primer disco de Taxi Rock para bailar en 1984. Entonces, se los voy a prestar para que le den una vueltita si a alguien le interesa verlo y lo quieren pasar. Es una joya. Oye, Benito. Prácticamente imposible de conseguir. Ese de rojo soy yo, ¿sí? Si me quieren alborear, no importa, yo aguanto vara. Yo aquí Benito también está de rojo, entonces no importa. Ya. Me puse de rojo pensando que esto iba a suceder. Sí, aquella banda. ¿Y los chinos, Benito? Pues yo ¿cómo? Tengo muy poco pelo. ¿Y fue chino o cómo fue? Sí, muy chino. Sí, en cuanto me crece un poco se me pone chino, pero bueno, ya casi no tengo, pues. Bueno. Pero oye, no me angustia. Oye, ¿y cuándo fue tu primera vez que supiste que tenías que escribir? Primero... ¿O creciste en una familia viendo escribir? A los 12 años yo caí en cama con una hepatitis. Hasta había leído cosas que me habían obligado a leer en la secundaria, el Cantar del Mío Cid, el Quijote de la Mancha, la Ilíada y la Odisea, y los odié a todos. El señor Anónimo particularmente lo odiaba con toda mi alma. Y pensaba que los libros servían para martirizar a los jóvenes. Cuando caigo en cama con hepatitis, gracias a mi padre que pone el primer libro, que es lectura por placer, a mi alcance, es El sabueso de los Baskerville, de Sir Arthur Conan Doyle, es el día que descubro que quiero hacer en la vida. Y me hice lector, pues. Eso fue mes y medio de las mejores vacaciones de mi vida, a pesar de que la hepatitis duele. A los 13 años y pico, un año y medio después, llegué con papá y le dije, ya sé que quiero ser lector. Mi papá me dijo, de eso no se puede vivir. Me fui a mi cuarto, tuve una antropofanía, que la llamo yo así, que es la epifanía de los que no creemos en nada, excepto en que las neuronas se mueven a velocidades determinadas por impulsos eléctricos. Y volví corriendo a decirle, ok, ya sé qué quiero ser en la vida, quiero ser escritor. Papá me miró de arriba abajo y me dijo, de eso tampoco se puede vivir. Y sin embargo, eso es lo único que soy, lo único que he sido toda mi vida. Soy un lector que escribe. Porque me atreví un día a dar el salto al vacío, pero lo que soy es un lector. Y soy un lector de tiempo completo, de todos los días. No concibo al mundo sin esas maravillas, que en este caso es foto, pero que están ahí. Que están ahí, pues. Aquí y acá, mira qué hermoso. Y acá. Sabes que en ese sentido, Benito, yo tuve tal vez un poquito menos de duda, porque también cuando me senté en las piernas de mi padre y le dije que la escuela y lo académico no era para mí, que lo que realmente yo quería hacer en la vida era tocar rock and roll. Claro, puso los ojos de este tamaño, y cuando regresaron los ojos a su órbita natural, me dijo, no importa, hazlo bien y ya. Le dije, pues sí, pero terminar viviendo debajo de un puente, no importa, yo te levanto. ¡Ay, bueno! Al día de hoy mi padre tiene 83, y vaya que me ha levantado de varias, ¿eh? Sí que lo he hecho. Eso es invaluable, porque a diferencia de muchos contemporáneos que no tuvieron ese chance, no pudieron expresar, la frase típica de los papás es: te vas a morir de hambre. Te vas a morir de hambre, te vas a hacer joto y drogadicto. No hay de otra, ¿no? Y si eres escritor, te vas a morir de hambre, te vas a hacer joto y bisexual. Como que es la frase más recurrente de los padres de la época, ¿no? Afortunadamente no fue mi caso. Sí, de algunos compañeros míos de generación que tocábamos juntos y demás, y que pues bueno, terminaron haciendo, pero bueno, yo creo que lo que más aprecio de todo ello es que a mis 52 tengo la fortuna de seguir haciendo, diciendo y pensando exactamente lo que me da la gana, y eso es gran todo, privilegio. eso es todo. Tuvimos mucha suerte, sin lugar, y estamos aquí para contarlo, porque hay un montón de amigos que se quedaron en el camino, que no lo pudieron contar. Y lo tienen como la ilusión. Por supuesto. Y nunca tuvieron esa antropofanía. Sí, está bonita la palabra, bonita, ¿no? Me la acabo de inventar. Preciosa. Muy bien, es la palabra del día, antropofanía. Antropofanía. Recuerden, de hecho es hashtag antropofanía. Hashtag antropofanía. Para el muro. Y luego doble hashtag, jódete, Real Academia. Sabo, ¿tú qué lees?
Yo que leo, pues hay muchas cosas que me gustan. Desde luego me gusta leer biografías de músicos, de actores, de actrices, de realizadores, de cineastas, pero principalmente de músicos. Y ahora estoy muy enganchado con una cosa que se llama Music Works, que es el nuevo libro de David Byrne desde el año pasado. David Byrne es la mente creativa detrás de los Talking Heads, una banda que viene de finales de los 70 y que sigue haciendo cosas y que este güey está loco, ¿no? Y tiene... ¿sí? ¿Este huele feo o qué? Es que este ya trae chemo. Okay. A ese le pusieron, el otro no traía rascahuele, sí. A ese le pusieron vainillino. Sí, es que además me encanta porque ya como una voz aquí atrás que me decía maestro, y yo decía, chinga. Eso es una antropofanía. Exacto. Entonces tú caes rendido de rodillas y dices, dime. Hashtag Maestro Sabo Romo. Hashtag Maestro Sabo Romo, oyendo voces. Otras. Exactamente, otras voces. ¿Cientos qué? No, ¿Qué leías? Estabas hablando de Barnes. David Ahí estábamos en este libro de David Byrne, que si se lo encuentran, David Byrne siempre ha sido un músico interesante, experimentador de un montón de cosas y de un montón de formas distintas de hacer y de recrear y de generar la música. Y este libro es un tratado de lo que su retorcidamente entiende por ello y es una cosa verdaderamente espectacular. Desde luego soy muy fan hay algunos escritores mexicanos que me gustan. Por ejemplo, que es el anterior a Desde mi muro, ¿verdad? Es que sí, yo soy fan de Benito. Además de que somos amigos, somos fans. Yo soy fan de Sabo desde hace muchos años. Y lo digo en serio. No, eso es tan divertido, aunque yo no acabo de entender cómo te puedes considerar una persona normal. No, nunca he sido una persona normal. No, es que el truco está en la R. No, exactamente. Con su cuchiflay. Hashtag truco. Entonces me gusta mucho leer lo que escribe Benito y algunos de los parientes, como no. Me gusta mucho Javier Velasco y me identifiqué mucho con Diablo Guardián, su novela de 2003, que fue... Además, Javier, el primer ensayo prácticamente que publicó, que es una cosa que se llama Una banda nombrada Caifanes, en 1990, que es una suerte ahí de tratado con los 5 Caifanes de la época. Actualmente no sé si saben, pero volvimos a hacer 4. Y pues es que me gusta mucho leer a Carter Brown, que eso es una herencia de mi papá, un novelista gringo, así el rey de la novela policíaca. Y igual en el cajón donde mi papá guardaba sus revistas peladas, estaban pensando ingenuamente que no las íbamos a alcanzar, pues cómo no. Y entonces ahí leíamos muchas cosas de Playboy, de Hustler, de las revistas que compraba de la época, y nos encontramos con esto de Carter Brown y me encantó. Hay muchas novelas de Carter Brown que son... Irving Wallace me gusta también, y también leía La Belle Caín de Jeffrey Archer. Pues me gusta de todo, no tengo problemas. Si de repente hay algo en el Órale que me atrapa, pues igual lo leo. No, yo soy muy versátil con eso. Benito, ¿qué música escuchas? Escucho menos música de la que debería y de la que puedo, porque paso tanto tiempo frente a la computadora. Yo aprendí a escribir en una redacción de un diario. Quiero decir, a escribir profesionalmente. Puedo escribir en medio de un bombardeo, ya lo he probado de verdad. Puedo escribirme en donde sea. Pero la música, si pongo música, me distraigo. Fíjate qué cosa más extraña. Me pasa lo mismo. ¿Te pasa lo mismo? Qué curioso. Yo no puedo escribir con música. En cambio, cuando oigo música, no escribo. ¿Y qué oigo? Bueno, oigo todo el rock que nos tocó, o por lo menos que nos tocó de rebote, que está ahí permanente. Patti Smith. Patti Smith es jefe. Los Doors. The Doors, los Rolling, una y otra vez. Hasta los Beatles. Hasta los Beatles. Sí, hasta los Beatles. Y se lo estás diciendo a la de Oblada, ¿eh? ¿Sabes qué? Estás diciendo, a la de Oblada. Un día puse frente a mí un cancionero de los Beatles y leí las canciones. Y prefiero seguir escuchándolos. Sí, la captaron perfecto. Ok, Sabo. Pero está, de todas maneras estarás. Bueno, okay. Soy Beatle maníaco, pero solo Here Comes the Sun 16 veces. Está chido que venga ya de una puñetera vez. Yo soy Beatle maníaco tardío, además yo descubrí. Me encantan los Beatles. Descubrí así fenomenalmente a los Beatles ya como a los 25.
que mientras pasaban los Beatles yo oía The Who, y oía The También oía Kings, The Who. y oía toda la invasión inglesa, Claro. y a Mitch Mitchell, a todos estos, ¿no? Y todos los Beatles me parecían como ñoños, me parecían ñoños. Pues sí. ¿Te vas? Y cuando los ¿Te vas? descubro, bueno, No, pero es me cierto. enamoro. Sí, Eran- es cierto. A mí me decían Beatles sobre o todo si la Rolling. primera canción que oyes es Obladio Oblada, Es horrible. horrorosa. Sí. Tiene un Horrorosa. mensaje, Mi tiene un programa mensaje se llama así, secreto. Es horrible. Pero a ver, No, tiene mensaje varios. secreto. Antropofanía. Es muy secreto, nadie lo sabe. Ay, es como las tablas del rey Salomón. Nadie tiene ni puñetera idea que es Obladio Oblada. Life goes on. La vida continúa. Sí, no, bueno, a ver, los Beatles son chidísimos, pues. Yo estoy más cerca de otra lógica, de un rock mucho más, que contaba otras historias, pues, ¿no? Patti Smith es Claro. la gran. Puedo contar una anécdota rapidísima. Puedes, lo que quieras. Concierto de Patti Smith en Nueva York, en un pequeñísimo teatro donde solo cabían 400 personas, nada, todos de pie. Y de repente, en medio del concierto, Patti Smith dice, paren la música, se para la música y dice, quiero decirles algo. Y todos caímos casi postrados para que, ¿no? Para que nos dijera la iluminación que estábamos esperando a Patti Smith. Y Patti Smith dijo, lávense muy bien los dientes. Ese Ok. fue el mensaje de Patti Smith a 400 de sus fanáticos rendidos. Claro, luego lo aclaró, dice, yo perdí los dientes por no lavármelos bien de chica, y el dentista es una chinga, entonces lávense muy bien los dientes. Entonces, Ya ves, la sabiduría que se alcanza con la edad. tú imagínate esa partida de rockeros, pachecos, metidos de borrachos, la chingada, dice, yes, Patti, yes. Ese Vaya mensaje, al concierto de París. tú imagínate, o sea, de ahí salimos y nos fuimos a comprar un cepillo eléctrico. Bueno, yo tengo una un poquito más mundana, pero el sábado pasado me invitaron a tocar al Urbano Rock Fest, que es un festival, que esta es la primera ocasión en la que se lleva a cabo. Tocó el Irán Roll, Aragán, la banda Bostic, toda la plana mayor del rock urbano y suburbano chilango y de zona metropolitana. Y a medio show, Rodrigo Levario, que es un estupendo músico que tiene años y años y años tocando, y lo mismo ha acompañado a Lora, que a los Lira, que a los Tex, ha tocado con todos y demás, hizo algo parecido a lo de Patti, nada más que en versión chilanga, ¿no? De pronto para la rola, ¡ey! Banda, quiero decirles algo. Huevos. Eso hizo. Dije, no, pues yeah. Este es nuestro rock urbano. Eso hizo mi querido Rod Levario. Pues el derecho del micrófono, ¿no? Cuando tienes Efectivamente. micrófono, pero eso puedes no es lo hacer mejor. que Los quieras. 4,000 o no sé cuánta gente que estaba ahí aplaudió a rabiar, como ustedes 400 aplaudieron a Patti, pidiéndoles que se lavaran bien los dientes. Esta historia del micrófono, el tener el micrófono es tener una suerte de tener el poder. Claro. Pero no solo eso, es un instrumento mágico que te permite sacar. Ahí va otra anécdota. Feria del Libro del Zócalo, hace 4 años, termina una presentación y yo pregunto, ¿alguien quiere decir algo? Y al fondo un cuate con una gabardina toda chamagosa levantó la mano, le dieron el micrófono, el tipo hizo... Me llamo Juan Peláez, no es cierto, me llamo Juan Fernández, soy desempleado y nunca había hablado por un micrófono, gracias. Bueno. A ver, esto que estoy diciendo que parece una tontería es una verdadera maravilla. Claro. Su voz amplificada en el ombligo del Los 15 corazón más minutos grande del de mundo. fama de Warhol. Se oyó a sí mismo y lo oyeron los demás, se convirtió en un ser humano y a lo mejor estaba a punto de dejar de serlo. Ese poder inmenso que tiene tu voz amplificada y que otros la oigan y que te sonrían cuando estás diciendo algo y que haya un guiño de complicidad cuando mencionas un libro o que haya alguien que se remueva en el asiento cuando dices que los Beatles no te gustan, significa un montón de cosas, ¿no? Hay un
una suerte de hilo invisible que nos conecta desde aquí a todos los que... Puedes decir algo medio feo, de ahí el éxito del karaoke. Fíjate. Pero es cierto. Tiene su pues gracia, sí, claro, absolutamente, porque antes estábamos habituados a cantar encima de la voz del Claro. cantante, entonces no sonaba tan culé, ¿no? Pero te oyes solito. Claro, te estaba haciendo y Cristo coros Rod Jesús, Stewart, ¿no? güey. Imagínate a John, a Paul haciéndote coros, pues está increíble, pero a ver, cántale tú solito y ahí es donde descubres la realidad, ¿no? Yo quiero comentar algo, si Julia me lo permite, y si no también. Ok. Sí, pues es que Ya se desbalagó, ¿eh? Ya, Es que sí. Adelante. Alguna vez platicando, hace un rato, no sé si ustedes lo saben, la licenciada en comunicación Julia Palacios, además de todo, le mete a la onda de los astros, y le mete al zodiaco, y le mete estas cosas, o sea, le metes un decir bastante coloquial, como parte de todas sus actividades y de todo su cerebro, exactamente ahí como a punto de crashear y no. Leí en alguna ocasión, mi querida Julia, de tu acercamiento con Ozzy Osbourne. Uy. Un acercamiento que tuvo Julia en algún momento con Ozzy Osbourne, que a mí me encantaría que lo compartieras porque me resulta muy divertido. Y además también ¿Cómo? quisiera preguntarte, aprovechando el swing, ¿qué oyes y qué lees? Oye, Todo eso. No, bueno, ya. Alguien está sonando Yes y dura hasta que se No, acaba. pues bueno, ¿qué escucho? ¿Qué oigo? Yes. Pues ya aquí estamos, ¿no? Oigo todo lo que puedo, la verdad. Y leo muchos artículos. Leo cada vez más el New York Times y cosas así. Leo más internet que libros, la verdad. ¿Cómo el internet sirve? No, claro. Creo que sirve. Y bueno, esta anécdota rapidísimo de Ozzy Osbourne, porque es interesante. Ozzy Osbourne, me tocó entrevistarlo, estaba yo trabajando en TV Azteca y me dio una entrevista exclusiva o privada, pues cuando vino a México solista, y precisamente aquí en el auditorio. Y una de las cosas, ¿sí fue aquí en el auditorio o en el Palacio de los Deportes? No, el Palacio de los Deportes, sí. Pero una de las cosas que me impresionó, lo primero es que olía muy bien y estaba muy bañado. Y la verdad, yo siempre he dicho, no conozcas a tus ídolos porque, pues, ¿para qué? Mejor hay que se queden, no sé, ¿para qué? Porque te desencantan. Entonces, bueno, pues Ozzy Osbourne limpio y bien oliente. Pues bueno, pero bueno, ya hicimos la entrevista, muy bien, tal. Entonces acabamos, le había preguntado incluso la típica pregunta de que había mordido al murciélago y a la rata y todas estas cosas horrendas, satánicas que hacían y demás. Bueno, entonces ya que acabó la entrevista, le digo, bueno, si ya off the record, ¿no? Ya fuera de la entrevista, pues te quiero decir que soy historiadora del rock, pero además soy astróloga y me gustaría mucho hacerte tu carta astral. Ay, no, eso me da mucho miedo, me da miedo, da miedo. No, de verdad. Yo, de veras, ¿o sí? No, entonces ya me explicó que cuando él había nacido eran muy pobres y que quien lo atendió, bueno, en la casa fue una partera, una comadrona que era media bruja, y entonces cuando nació le dijo a la mamá, este niño va a ser muy famoso y muy rico. Entonces la mamá dijo, no, bueno, pues qué famoso ni qué rico, pues estamos aquí cayéndonos de la pobreza, no tenemos ni para comer. Y bueno, fue cierto. Entonces dice, yo a todas esas cosas les tengo mucho respeto y las tomo con mucha distancia. Entonces, bueno, peor tantito, qué bueno que yo no era fan de Ozzy Osbourne, porque si no, bueno, ahí me caigo desmayada, porque el hombre que le da mordidas a los vampiros, asustado en la astrología, pues bueno, pero así la anécdota. Gracias por compartirla, no, me encanta. Bueno. Pero me encanta. Esto se traduce en una maravillosa moraleja, que es tememos lo que desconocemos. Claro, claro. Y el miedo al otro es solamente un reflejo de todo aquello que por desconocido nos resulta repugnante, puede ser, ¿no? O asombros. Por eso se hacen guerras. En este país hubo una guerra de la cual nadie habla,
como si no hubiera existido la guerra cristera entre 1925 y 1929, con más de 250,000 muertos, y tiene una peculiaridad asombrosa. Es la única guerra, la única guerra santa en el mundo en la que las dos contendientes creían en el mismo Dios. O sea, pues, México, pues es Solo muy en mexicano, chinga, ¿no? Hay un momento dramático de esa guerra en que un general cristero para un tren y le dice a sus lugartenientes: fusílenlos a todos. Dice: oiga, general, pero seguramente está lleno de cristianos como nosotros, de católicos, de gente, no hay federal. Dice: mátenlos, que Dios reconocerá a los suyos. Bueno. Muy mexicano, pues. Sí. Siendo así, no hay otro. ¿Qué les parece si abrimos los micrófonos al público? Claro. A ver si tienen alguna No nos lanzan algo. ¿Por dónde anda el disco? A mí eso me preocupa. Ya en Ahí, casa, ya lo recuperaron. En casa de Juan. Bueno, está la portada. No Está sé si el no disco. sabemos si preguntas, Ustedes tienen la palabra. comentarios. E incluso pueden decir: soy Patricia y es la primera vez que hablo por un micrófono, y la aplaudiremos. Si quieren ver su voz amplificada, igual es válido. Los vemos muy... ¿Cómo? ¿Nadie dijo yo? ¿De plano? Ya, por acá. Sí, al fondo. ¿Hay otro micrófono? Sí. Sí, el que no tiene tiempo. Sí hay. Mira qué rápido el compañero. Buenas noches. Bueno, viendo el disco de Sabo, yo lo había visto en varias revistas. No sé si lo puedas poner, Sabo, para escucharlo. La verdad, te he escuchado en muchas facetas, pero... ¿Estás seguro? Sí, te lo juro. Te lo juro. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Tendré que quitar a Jess para Pensé que poner el decir, disco yo de solo Taxi. lo había visto en el Museo Nacional de Antropología. Ay, te calmas. No, sí A ver, está el vamos disco, a ponerlo. ¿verdad? Es que sucedía eso a la hora de guardar Eso los discos. Pasaba Sí. en cada fiesta. Llegabas era con un drama, discos y y se los llevaban dejabas, los amigos que habían traído. Y había los que discos. marcarlos con tu nombre. Sí, caray. A ver, ahí va. Pero sí es un rito, de verdad, es casi como ir a la iglesia a poner un disco. A ver, ¿qué estamos escuchando? Nada más que aquí no hay que dar feria. Esta rola se llama Estoy Perdido y fue el primer sencillo. ¿Y le escribiste tú o quién le escribió? No se espanten. ¡Súper ochentero! Ya sé, traes cabello de Durán Durán. Sí, peinado de Durán Durán. El canal debería sentirse muy orgulloso, eso es rock. Sí. Era mi sueño de tener una banda que sonara como Huey Lewis and the News. Pero suena, escúchame, hoy hay cosas que dicen que son rock, que yo me quedo. Hay unos güeyes que se ponen unas cosas aquí y que dicen que tocan rock. No sé cómo se llaman. Debe ser moderato. Debe ser moderato, sí. Si eso es rock, yo soy Stephen Hawking. Con la pena. Ay, sin la pena. Y lo digo Y sin la pena. y sin la pena. Yo sé. Sí, ¿sabes qué? Es un fenómeno chistoso No, eso. súper Mira, ochentero. Pero se habla, del 84, Pero qué ¿no? bárbaro. Tal cual. pero hoy se habla de rock como una suerte de género que se volvió algo distinto, un pop, no sé qué. Pero sabes, además tiene muchas connotaciones esto. No solamente es el primer disco que grabé en mi vida, estábamos firmados por una transnacional. El disco lo mezclamos en Los Ángeles con Glenn Fay. El ¡Wow! video lo hicimos en 35 milímetros y se ve como... ¡Wow! O sea, era una historia, era Disneylandia en mi vida a los 20 años, ¿sabes? Entonces era increíble, ¿no? Y obviamente cada vez que lo ponía o que llegaba a casa de mis hermanos y estaba sonando el disco, o a casa de mis amigos, porque por supuesto se lo regalé a todo el mundo, y cuando se me acabaron fui y compré más para seguirlos regalando. Pues me quedé siempre con la misma sensación de cuando tuviste tu primera publicación en las manos. Y decías, Lo te sigo haciendo. drogabas con el olor a tinta, bueno, Lo pues sigo haciendo. yo con esto igualito. Yo también. Claro. Ahora ya no en este formato, desgraciadamente, pero bueno, veo mi CD y me doy las 3 con un vinil, entonces está bueno, ¿no? Muy bien. ¿Otra pregunta? Entonces esa Allá. es la historia de esto. Bueno, al fondo. Buenas noches. A mí me gustaría que ambos
nos contaran cada uno una anécdota, ya que el tema es los muros y la era digital. ¿Algún problema, algún malentendido, alguna anécdota extraña que hayan tenido por publicar algo en Facebook o Twitter? ¿Alguna anécdota ahí oscura o cochambrosa, por favor? Va. Vamos por edades, entonces. Vamos por edades. Ya llevo 3 años. Ahí está mi mujer. Levanta la mano para que sepan que sí existes. Imelda, llevamos casados 25 años. Eso solo como... Eso merece un aplauso. Sí. Hace un año iba yo por ella al aeropuerto. Ella venía de Monterrey. Llegué antes a la sala, pues soy un poco obsesivo, entonces siempre llego mucho antes a los lugares, siempre. Odio hacer esperar a la gente y odio que me hagan esperar, pero bueno, en el caso de Aeroméxico no podía hacer nada al respecto. Entonces llevaba mucho rato esperando y en la terminal 2 del aeropuerto un par de señoras muy guapas, muy elegantes, muy perfumadas como Ozzy Osbourne, desde lejos se olían sus perfumes, me miraban y me miraban. Y yo, pues, uno es tímido, pues, en el fondo. Entonces, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, me hacían... Y bueno, y yo les sonreía también. Hasta que una de ellas vi que lanzó el primer paso desde sus tacones y sus Chanel número 5 y sus... cadenas de oro, se me acercó y me dijo, maestro. Yo dije, la madre. ¿Ves? No sabe cuánto lo admiramos mi amiga y yo. ¡Lupe! Y Lupe vino corriendo. Entonces, las dos me capturaron frente a la puerta 16 del aeropuerto y durante 15 minutos estuvieron diciendo lo mucho que me amaban y lo mucho que les parecía que mis libros habían cambiado sus vidas y cómo se habían transformado y cómo cada una de mis palabras había llenado esos huecos de su corazón, bla, bla, bla. Y yo iba haciéndome chiquito, así diciendo gracias, pero en el fondo me iba haciendo grande, así como sapo, ¿no? Ok. Y de repente una de ellas dice, ¡ay! Ahí está la librería de Ducal. Me espera un minuto, y el avión de Imelda no llegaba, ¿no? Entonces, un minuto y me firma un libro. Por supuesto, señora. Me dejó con la otra, para que no me fuera yo a escapar. Fue corriendo, regresó a los 5 o 6 minutos. Con el libro abrió el paquete muy ruidosamente y me puso en las manos Juventud en Éxtasis, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Y se lo firmé, por supuesto. Para mi queridísima amiga Rosario, con todo el cariño acumulado de siglos, Carlos Cuauhtémoc. ¿Te sirve esa anécdota? Eso ¿sabes para qué más sirve? allá del muro, más allá del muro. Eso sirve para que nunca pienses que eres más de lo que eres, ni menos de lo que eres. O sea, yo siempre mantengo el bajo perfil de la media cancha, corro poco. Tuca Ferretti me recagaría seguramente. Y bueno, pues yo para no quedarme atrás, ¿verdad, compañero? Obviamente, pues a partir de la salida del primer disco de Caifanes y demás, pues mucha gente se identifica con lo que hacemos, porque no tenemos que hacer concesiones, porque igual estamos firmados por una transnacional, porque después de que nos habían rechazado de compañías anteriores porque parecíamos putos y porque tal cual decían que en las disqueras vendían discos y no ataúdes, que porque nuestras rolas incitaban al suicidio y porque no entendían este amor con la calaca y demás, en fin, ¿no? Y además disqueros a los que yo quería y admiraba mucho, la gran mayoría de ellos ya se murieron. El caso es que a lo largo de estos casi 30 años de Caifanes, pues estoy habituado a que me vean y estoy habituado por lo menos a que volteen a verme y tengo que decirles varias cosas al respecto. La primera de ellas es que prefiero ser ese pinche ridículo que el güey ese, ¿no? Por un lado, ¿no? ¿Ves a la señora de negro, la que está junto al güey ese ridículo? O sea, soy yo, ¿no? No es el güey ese, que eso por un lado es importante. Y por otro lado, pues supondría que después de tantos años no debe haber muchos parecidos a mí, o por lo menos yo no me los he encontrado, ni físicamente, ni que manejen el chabelazo, ni estas cosas, ¿no? El hecho es que
en alguna ocasión, hace unos 3 años, en el aeropuerto es el sitio de las mejores historias, sin duda, voy pasando la franja de seguridad y de pronto uno de los chavos me vio y empezó a decir, no mames, no mames, güey, aquí está, cabrón. Yo me di cuenta, tengo que confesarlo, me hice medio güey, y seguí pasando, y pasa la computadora, y pasa la bolsita, y a ver el reloj, a ver una moneda, a ver otra moneda. El bajo. No, a ver el bajo, a ver el alto, y la chingada, en fin, todo el mugrero, ¿no? No, y jajaja, jijiji, total que terminamos de pasar las cosas, y Eliseo, mi querido amigo, manager y padre de la criatura, ya me estaba esperando para ayudarme ahí con todo el mugrero, y de pronto se acerca este güey, el de seguridad por este lado, con su cuate ya con la cámara listos para tomar una foto. ¡No mames! ¡Gustavo Cerati! No. O sea, hace 3 años. O sea, ¿Sonreíste? claro, sonreí, me tomé la foto y le firmé el ¿A huevo? de Gustavo Cerati para Pepe. ¿No? Pues Claro. Pues, ¿qué haces? Ah, Pues, sí. Bueno. Entonces yo ya le hice la vida y bueno, pues fue una suerte de homenaje a mi querido Gustavo y de thank you, bye, ¿no? Pues Y sí. no pasa nada, ¿no? Nada, O, nada. o sí, mi querido Carlos Cuauhtémoc. No hay pedo, mi querido Gustavo. Y no sabes cómo agradezco que haya regresado del coma, güey. ¿Verdad? No, a huevo. Sí. Exactamente. Hombre. Otra pregunta. Sí. Es de nuevo acerca de Internet y ahora que decías más de lo que eres o menos de lo que eres, yo quisiera preguntar a ambos qué opinan de este también como fenómeno del muro, de lo que la gente escribe, que es como una competencia de egos. Y en un principio decías, es que la gente en Internet, en Facebook, no tiene que mentir, es uno mismo, pero en realidad muchísima gente miente, escribe y dice cosas que en realidad quisieran ser, pero no son. Si así fuera, sería la mejor biblioteca del mundo, en el sentido de que estás leyendo ficción. A mí no me preocupa, ¿me entiendes? No. Yo siento que el muro de Facebook es una suerte de catarsis virtual que tiene que ver con un montón de cosas, que tiene que ver con cómo se mueve el mundo y cómo palpita el mundo. En mi caso, insisto, en mi caso, es yo escribo lo que quiero, pongo lo que quiero y recibo montones de retroalimentación que a mí me ayudan en muchos sentidos. A ver, dice, por culpa del Internet vamos a escribir cada vez peor. Pues no es cierto. Sí, y te propongo en este momento que subas a tu muro un textito con 3 faltas de ortografía que ponemos a propósito. Y ya verás lo que va a pasar 30 segundos después. Te cae la legión de ortógrafos y te ponen unas madrizas espeluznantes, ¿no? Vaca con nube, güey, ¿no? Estamos escribiendo mejor gracias a esta suerte de espejo que es un espejo de todos y con todos. Y estamos leyendo más gracias a los muros. No todo es banalidad, no todo es mamonería. Hay un montón de cosas que valen la pena. Es cosa de saberlos buscar. A lo mejor lo que hay que hacer es cambiar de amigos. Okay. Eso. Eso. Tú, yo por eso aquí callado. No, yo concuerdo exactamente con cada una de las palabras que dice Benito, con el plus además de que yo no soy un ferviente seguidor de las redes. Yo puedo vivir sin teléfono móvil, puedo vivir sin internet. Para mí no es indispensable, todavía no se convierte en eso. No ha habido momentos en los que podría parecer. Ya te llegó la voz de tu conciencia, ¿ya ves, cabrón? La voz de tu A conciencia. ti te hablaron y a mí me tocaron, güey. Fue así como, Te llegó tu Gustavo Cerati. Maestro. sentí algo aquí, dije, Anel, yo le pedí que dile que Sí, eres cabrón. Gustavo. Pero sin duda alguna, mira, a lo mejor suena no tan mundano como podría parecer, pero los sitios de mascotas extraviadas son una joya en cualquiera de las redes, en la que sea.
pero de pronto estar viendo videos de maltrato animal que sabemos cómo funciona y cómo es y demás, me parece, por lo menos a mí me parece innecesario. Y de pronto, por curioso, uno se tiene que soplar unas cosas de las que podrías prescindir, que afortunadamente mi memoria es muy buena, pero con las cosas que no me interesan se me olvidan inmediatamente, como cuando ves una mala película, ¿no? Que te pasaste un rato agradable, sales del cine y se te olvidó, la que sea. Entonces, en ese sentido, pero bueno, han aparecido mascotas extraviadas, mascotas en adopción. Vamos, eso me parece interesante, me parece además útil, sobre todo con los que no tienen voz, en el caso de cualquier tipo de mascota. Bueno, yo tengo una mascota de 2 patas que sí tiene voz, pero no le hago caso. De hecho, tengo varias, pero bueno. Y no acostumbro publicar mucho en ninguna de las redes. Recientemente el Liceo me abrió un Instagram, ¿sí se llama así, Instagram? Sí. Y me la paso publicando fotos de mis perros. Exactamente, ay, es así de, ¿qué tienen? Es que tienen que ver a mis perros y se enamoran, ¿no? Eso es justo lo que quiere causar, tengan mucho cuidado. Exactamente. No seas así, uno haciendo su luchita, chinga. Pero finalmente me parecería que a diferencia de algunas personas que pueden estar rondando cerca de nosotros y que muchos considerarían como un mal necesario, no hay males necesarios, nunca menten. Pero en este caso el Internet yo sí lo veo de esa forma, lo veo como un mal necesario y yo nada más espero que no me atrape nunca, ¿no? Que yo veo a todo el mundo pendejeando, manejando, el de la moto, el repartidor de comida, va mensajeando y manejando a una mano. Yo espero que no me atrape de esa forma, y si me atrapa, pues bueno, ya me verán ahí, bajo las ruedas del Metrobús. Bueno, sálvate que vas a ser de los pocos. Yo creo. Pero, a ver, una especie rara. yo tengo una relación clarísima con ello. Yo posteo lo que quiero, o sea, pongo lo que quiero y lo dejo. Quiero decir, no estoy ahí viendo, mira, ya me puso Pepe que sí le gusta. O sea, lo olvido. Y con la misma lógica que cuando daba mis artículos para el periódico y desaparecían de mi mano y de mis posibilidades de hacer nada, ¿no? Pero eso es como un poco la lógica del escritor, ¿no? Bueno, escribes sí. Y sueltas. Y dejas, tus libros dejan de ser tuyos a partir del momento en que salen, igual que tus discos. No hay marcha atrás, no hay forma de oír por la vida diciendo, mire, ahí ve cuando cantamos la estrofa, la cagamos un poquito, pero no se preocupe, ¿no? Igual que con los libros, no puedes decir sí, en la porque página en la música 57. No hay fe de ratas, ¿no? ¿O sí? En la música no hay fe de ratas. Ni en el libro en términos estrictos. Puedes en la tercera edición o en la segunda remasterización arreglarlo, ¿no? Pero... Sí, bueno, pero el otro día, por ejemplo, de estas cosas que no podemos negar, que son graciosas, una vez más mi querido Eliseo me compartió una fe de ratas, y era una rata rezándole al misericordioso San Judas Tadeo, ¿no? Entonces sí hay fe de ratas. Una ratita. Sí, la rata sí, para ¿no? eso entonces, sirve. Y sí, pues sí me reí mucho, la neta sí me reí mucho. ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí, por favor. Buenas noches, maestro Sabo, maestro Benito. Bien, mi pregunta es, hay 2 mundos, música y letras. ¿Alguna vez usted leyendo un libro se ha inspirado para hacer una canción? Y maestro Benito, ¿usted oyendo una canción le ha dado una idea de escribir algún libro? Y por último, ya abusando, ¿algún día juntarían sus talentos, Benito escribiendo la letra de la canción y usted componiendo una? Qué bueno que aclaras eso de juntar los talentos musicales, literarios, ¿verdad? Solo sí. Los talentos. Porque desgraciadamente mis mejores talentos están destinados a permanecer en el anonimato. Te digo, esto de hacer música y demás, pues sí me sale muy bien, pero mis mejores talentos no tienen que ver con esto. Sí, a mí sí me llegó a pasar, muy, muy chavo, leí una cosa que desgraciadamente no me acuerdo cómo se llama, era no sé si me voy a acordar, la epopeya de Gilgamesh, puede ser. Leí un fragmento de eso y entonces se me ocurrió que podía ser una canción como en un nivel acá, ¿no? Sorry por las palabras, me salió una mamada que bueno, no podía ser, ¿no? Pero fue como un buen intento, ¿no? Y me inspiró algunos fragmentos de esto y luego leí alguna de las utopías, una cortita, no me acuerdo cuál de ellas. ¿Tomás Moro? La de Moro, efectivamente. Y me pasó lo mismo, sentí que este país imaginario, y entonces como que, pero no pasó. Usualmente cuando escribo un texto,
ni siquiera estoy pensando en algo real o en algo tangible, simplemente transcurre, simplemente sale. ¿Pero qué sucede antes, la música o la letra? Depende. Hay mucha gente que primero hace una música y posteriormente le pone una melodía y posteriormente le pone una letra. Es como una fórmula. Hay quien lo hace totalmente al revés. Y en mi caso, a veces hay una música y una letra simultáneas, a veces hay una letra que no tiene música, y hay letras que tienen años dando vueltas en mis cuadernos que nunca han tenido una música, y músicas que nunca han tenido una letra. Entonces es muy muy del momento, muy espontáneo el tema. Pero sí me gustaría, desde luego, que un día convergiera esto, ¿no? Y que de un texto chingón pudiera salir algo musicalmente increíble. Pues que saliera algo chingón también, pues, fue lo que quise decir, realmente. Benito. No, a ver, no, como no oigo música mientras escribo, y sin embargo, oigo un montón de música, vengo en el coche oyendo música, oigo más voces que música, y no son los enanitos que viven dentro de mi cabeza, vienen de la radio, pues. Pero alguna vez oyendo a Wagner, una ópera de Wagner, imaginé también igual todo un rollo muy de epopeya, pero me di cuenta que yo lo había escrito Tolkien, entonces lo obvié absolutamente. No, la verdad no. Y sí sería mejor no sé si la colaboración sea posible, porque yo prefiero seguir siendo su amigo. Bueno, puede ser una Yo no noche sé. de copas. Yo no sé, yo tengo mis dudas. Ok, Ya, muy bien. Eli se encarga Eliseo. de la logística y Gracias. algo armaremos un día. Qué bueno. Sí, por acá. Sí, al respecto, a mí se me ocurre ahora preguntar o pedirles un comentario acerca de las batallas de Tacuba y las batallas en el desierto de Pacheco, como en este tenor, ¿no? Pues mira, yo lo único que te puedo decir es que el maestro Pacheco y sus batallas y su señora esposa, que es mi pariente. ¿Es algo de Cristina? Sí, Cristina Pacheco es Cristina Romo. Ah, sí, para los que no lo sepan, pero no le digan porque se ofende durísimo. Oye, a ver, perdón, ¿eres de los Romo de San Felipe Torres Mochas? Ah, chinga, no, soy de Rincón de Romo. Bueno, de los Romo que vienen de Rincón de Romo, después de que se robaron a mi abuela de Durango. Sí. Mira. No puedo creer esto. Se robaron a mi abuela. Bueno, ahorita regresamos. Sí. Entonces, no, sí está pasando. Se robaron a mi abuela de Durango y se la llevaron a Aguascalientes. Mira, yo no voy a ser falsamente pretencioso. No he leído las batallas de Pacheco, pero sí escuché las batallas de Café Tacuba. Y me parece una obra interesante de una banda que siempre he considerado que no es una banda de rock, que es una banda que hace música increíble, que hace música atrevida, porque finalmente se meten en unos géneros en los que usualmente una banda de rock no se metería, como polka o como, en fin, ¿no? Como diferentes géneros musicales. Y entonces no sé si realmente hay como una adaptación coherente o no, pero en este caso que hayan tomado como modelo una obra de un mexicano, pues, me parece increíble, ¿no? Porque para todos es bien cool. Si no, nosotros somos de la onda de Edgar Allan Poe y entonces hacemos el iRobot, porque no, me parece que es interesante tomar la obra de los mexicanos, como aquel que hizo, ¿cuál era la que habían hecho? El Llanto en Llamas, ¿verdad? El del Llanto en Llamas, este güey, sí. ¿El Llanto en Llamas? Hizo el Llanto en Llamas, sí, entonces pues, está de risa loca, ¿no? El Llanto en Llamas, la leí, me pareció una cosa espectacular, por supuesto, pero eso es lo que te puedo decir al respecto. La obra musical de Café Tacuba, aunque me parece irregular, me parece que particularmente esa época de las batallas es espectacular. Benito, ¿qué tienes va a ser que horrible decir al respecto? Va a ser horrible lo que va a suceder aquí. Puedes no decirlo. No, chingada. No, bueno. Ya mi mujer está diciendo contrólate, pero no me voy a controlar. A ver, es que yo no he oído las batallas de Café Tacuba. Perdón. No es horrible. Y sin embargo, no, bueno, confieso mi culpa porque mi cultura contemporánea es una mierda, pues, pero bueno. Y sin embargo puedo hablar mucho rato sobre las batallas en el desierto de Pacheco. Un texto fundamental para la creación de educación sentimental. Yo estoy convencido que todo adolescente de este país debe leer las batallas en el desierto porque está lleno
este impulso vital espectacular que significa el crecer, y lo doloroso que es crecer. Yo, igual que Carlitos, el personaje de Las Batallas en el Desierto, me enamoré de Mariana, que no se me llamaba Mariana, que era la mamá de mi mejor amigo. No, pero entiéndeme, yo, sin duda, Las Batallas en el Desierto es uno de los textos fundamentales para entender el canon de la literatura mexicana, y no solo eso, para entendernos a nosotros mismos, para saber de dónde venimos, de qué estamos hechos, cómo pensamos, y además son 80 páginas, pues no es nada. Es una joya. Y para entender la colonia Roma. Y para entender la colonia Roma y para entender la modernidad. Sí, yo, cuando precioso. terminé de leer Las Batallas en el Desierto, lo primero que hice fue rebuscar con enorme escándalo en la cocina de mis padres el aparato que servía para hacer submarinos. ¿Alguien hizo alguna vez submarinos en su vida? ¿Saben de qué estoy hablando? Platillos voladores. Va. Es que necesito. Son dos cuadros de metal unidos por dos brazos. Pones el sándwich ahí, lo cierras y lo pones sobre el comal. Eso. Se llama sandwichera. Bien, una sandwichera protohistórica. Ese era el gran invento de los años 50 y venía desde los Estados Unidos y hacías platillos voladores porque, o sea, entiéndeme, todo tiene un... Era claro, hacía un redondo en el centro y sí. quedaban como platillos voladores. Claro. ¿Te responde la pregunta? Sí. Sí, sin duda voy a llegar a escucharla, porque la verdad me llama la atención. Soy muy de rock mexicano, oigo mucho Sabo, oigo mucho jazz, pero no sé dónde estaba. Sí sé dónde estaba. En esos años en que Café Tacuba estaba en otra cosa. Ok. Más heavy. Muy bien, pues una última pregunta. ¿Quién? Hola. Hay dos. Hola. ¿Sí? Hablando de arrepentimientos, ¿han escrito algo por tu lado que te hayas arrepentido y por otro lado has colaborado con alguna banda, has compuesto algo que digas, maldito dinero, ¿por qué hice esto? ¡Ay! Y maldito dinero, ¿por qué escribí esto? Te cuento. Parte de los entretelones de toda esta cosa que viene atrás de mí desde hace 35, casi 40 años, tiene que ver con cómo desarrollé mi carrera y cuando empecé a tocar, lo digo sin falsa modestia y sin tonterías, pues lo hacía muy bien, simplemente lo hacía muy bien y entonces eso me empezó a llevar a diferentes situaciones, sobre todo en la segunda mitad de los años 80, después de grabar este disco que anduvo roleteando por ahí de Taxi, que me empezaron a conocer productores y me empezaron a llamar para grabar unos discos que ustedes ni se imaginan, de unos artistas con los que ustedes ni se imaginan, pero que entonces yo siempre lo vi no necesariamente ni como promiscuidad, ni como prostitución, ni nada que se le pareciera, me parecía que era parte de mi oficio, y como yo toco música, no géneros, pues bueno, me invitan a grabar, pues oye, grabo baladas, ¿cuál es el problema, no? Claro, me encontré con algunos problemas inherentes al tema de mi formación musical empírica, que es que no leía música. Y entonces cuando me ponían una partitura enfrente, pues era el continuose del acabose de Válgame Jesús, ¿no? Afortunadamente la gran mayoría de esos discos los grabé con el mismo baterista, con Juan Carlos Novelo, que él tiene años tocando con Briseño, y el Séptimo Aire, y Briseño y la Banda de Guerra y demás. Y entonces él siempre fue como un apoyo importante en esta situación. Y como yo siempre he sido muy dueño de la onda, claro, cuando el productor me decía, hey, Sabo, el compás 64, es que hice un arreglo, el compás 64, ¿de qué me está hablando este güey? Yo no entendía, no, ni siquiera, y entonces me volteaba a ver con Juan Carlos y con Juan, que nada más me asentía Venga. Y entonces cada vez que paraban la canción, yo me adueñaba de la situación y le decía al productor en turno que me parecía que la interpretación que yo estaba haciendo de la canción le daba más onda. Y el 98% de las veces me la compraron. ¡Qué listo! Me decían, no, es que sí, de lo que hiciste de la barra 64 al final le da un drive a la rola increíble. Y yo decía, puta,
importa, bendito sean. Y así me libré de muchas, porque además grabé muchos discos en los 80, de los que además, y no me arrepiento de ello, por supuesto, los pedí sin crédito. Yo básicamente llegaba, tocaba, ponía lo mejor de mí, cobraba y me iba a comprar instrumentos. Eso es lo que hacían. Si me arrepiento de ello, por supuesto que no. Me arrepiento de uno que no grabé. De ese sí me arrepiento durísimo, porque tenía que haberlo grabado y no lo grabé, pues porque no estaba en condiciones de, ¿no? Básicamente. Pero interprétenlo como quieran, pero no estaba en condiciones de. Pero no, digo, finalmente uno como artista pretende que su obra sea conocida por la mayor cantidad de gente posible, y obviamente tu obra, pues al estar ahí expuesta, pues está sujeta a críticas buenas, malas, regulares, está sujeta a lo inimaginable, está sujeta a lo peor. Y a mí eso siempre me ha tenido sin cuidado. Afortunadamente, en los casi 200 discos que he grabado en 30 años, contando todos estos que les digo, nunca he caído en este conflicto de tener que hacer algo que no me gusta, porque incluso llegó a pasar en un par de ocasiones, no en los 80, ya en los 90, que me invitaron a participar en un par de cosas que cuando ya estaba en el estudio no me gustaron y no las hice. Y cogí mis cosas, mi dignidad, y me fui a mi casa y se acabó, ¿no? Y no pasó nada. Así de sencillo. Okay. Yo sí me arrepiento de algunas cosas que he escrito, pero afortunadamente siempre las firmaron otros. Ok. Qué listo, también, qué listo. Okay. Aquí había otra pregunta más, ¿sí? ¿O no? ¿O ya? Creo que desapareció quien tenía la pregunta. Sí. Hola, es acerca de la creatividad, si en algún momento de su carrera se les ha acabado la creatividad. Y si no, ¿cómo le han hecho para que permanezca, para seguir innovándose y para seguir inspirándose? ¡Ay, qué fuerte! Afortunadamente hay una cosa que se llama oficio, que es la que te obliga a seguir adelante en los momentos más duros, en los que cuando se oye decir esto del síndrome de la página en blanco, el escritor frente a una página en blanco que no puede escribir, a mí me pasó hace tan solo 2 años, cuando tenía un trabajo asqueroso, horrible, del cual me liberé, pero... Mira, tu esposa quiere llorar. Durante ese año, no, bueno, ella sabe lo que sufrí, pues sí, por eso. Y todo el trabajo que cada vez que me sentaba frente a la computadora, el trabajo que me costaba sacar lo que hacía, y sin embargo salía. Quiero decir, el oficio te hace, la creatividad no es que sea suplida por el oficio, pero es un gran compañero de viaje. Un escritor se hace de un 10% de inspiración y un 90% de hora nalga. La hora nalga que pasas frente a la computadora escribiendo una y otra vez, borrando una y otra vez, insistiendo una y otra vez. Afortunadamente ahora ya no hay que romper papeles, ¿no? El Dell de la máquina computadora es mi mejor amigo. Sabo, tu inspiración se ha ido. Se me acaba la inspiración cada vez que parpadeo. Pero afortunadamente coincido en ese sentido con Benito, el oficio hace que las cosas sucedan, y si no va a pasar, no va a pasar. Por lo menos para mí es un mito esto de que me caga ese concepto de las personas públicas, y yo como figura pública, no, soy conocido, igual que Benito somos conocidos, aunque nos confundan con Carlos Cuauhtémoc y con Gustavo, pero somos muy conocidos finalmente, y aunque no nos guste y aunque lo que sea, pero al final hay una parte de nosotros. Supongo que todos lo tenemos, pero algunos encontramos más prácticamente la manera de sacarlo. Todos tenemos una cosa creativa. Y en mi caso, sí, efectivamente, se me acaba la inspiración cada vez que parpadeo, cada vez que respiro, pero mi cuerpo, que está habituado, sobre todo estos últimos 7 años, a darme sorpresas, aparece con algo nuevo y entonces ilumina, y no, eso no significa que vaya a ser grandioso lo que vaya a escribir o lo que vaya a tocar, pero finalmente sí hay una cosa constante que no deja que esto se extinga por un lado, y pues es el oficio, simple y sencillamente. Entonces, Benito Taibo de oficio escritor, Sabo Romo de oficio músico, Maestros. Julia Palacios de oficio
Pues es astróloga, pero de licenciada en comunicación y machina de Obladi Oblada y con muchas cosas muy bonitas, como no. Gracias. Y bueno, pues ya no nos queda más que darles las gracias por estar presentes en este picnic a nombre del Lunario del Auditorio Nacional. Muchas gracias por estar en esta emisión tercera de Forros. Gracias, Benito Taibo, gracias a Borromo, gracias a todos ustedes. Y bueno, nos vemos dentro de un mes. Muchísimas gracias, de verdad, a los tres. Benito, Julia, Sabo, muchísimas gracias por esta maravillosa charla. Por el picnic.